Esta semana en Unidos continúan las idas y venidas legales en torno a una controvertida ley de inmigración en Texas. Compartimos lo último desde el tribunal. El Día del Niño es esta semana. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este divertido día en familia. Y se acerca la Expo de Negocios Latinos, lo que necesitas saber antes del gran evento. Quédese ahí, CBS 19 Unidos empieza ahora. Gracias por sintonizarte a CBS 19 Unidos esta semana. Yo soy Marangeli López. Una amplia ley de inmigración en Texas sigue en suspenso mientras un tribunal federal de apelaciones debate si declarará inconstitucional. El proyecto de ley 4 del Senado permitiría a la policía estatal y local detener a cualquier persona que crean que han cruzado la frontera ilegalmente. Tanto el Departamento de Justicia como los grupos de defensa de los migrantes afirman que el proyecto de ley es inconstitucional, pero el Estado argumenta que es necesario debido a la crisis actual en la frontera del sur. Esta semana tuvimos una tragedia en la ciudad de Jacksonville. Un tiroteo la noche del lunes se llevó la vida de un joven hispano. La familia de Daniel Benítez, el joven de 15 años que fue disparado y asesinado, ha abierto una cuenta de GoFundMe. Él y su hermano fueron disparados el lunes por la noche. Su hermano Jesús Benítez permanece en estado crítico. Otro adolescente está bajo custodia como sospechoso en este tiroteo. Miembros de la familia dicen que Daniel era un hijo increíble y un hermano con un gran corazón de oro que trajo alegría sin fin para el mundo y a su familia. Si desea ayudar a esta familia en este tiempo, tenemos ese enlace en nuestro sitio web cbs19.tv. También tenemos una actualización a un asesinato que ocurrió en Longview en el mes de enero. Nuestros compañeros del Longview News Journal contaron una gran historia sobre quién era el hombre que fue asesinado fuera del On the Border Restaurant. Él era un mexicano que vivía el sueño americano y quería que sus hijos hicieran lo mismo. Héctor Francisco Vancini era un exitoso propietario de negocios, era padre y también era esposo. Su vida se vio trágicamente truncada tras verse involucrado en una discusión que le condujo a la muerte. Puede leer más sobre su vida y sobre el hombre en nuestro sitio web de nuestros socios en news-journal.com. En noticias alrededor de nuestra comunidad ahora, padres y estudiantes aún están a tiempo de solicitar a una beca que está patrocinada por Peltier. Cada año, Robert Peltier entrega 50 becas de $1,000 a estudiantes del último año o para universitarios que están en el este de Texas. La fecha para solicitar esa beca es el 15 de abril. Todo lo que tienes que hacer es visitar el website que es peltierscholarship.com y completar la solicitud. La pregunta del ensayo le pide a los estudiantes que cuenten una historia de cómo su padre, que tiene que ser un educador, un maestro en el este de Texas, ha impactado positivamente su vida y futuro. Buena suerte a todos los aplicantes. Y también chequéate esto, tuvimos una sorpresa especial en Tyler esta semana. Danny Gokey, un artista cristiano y uno de mis cantantes favoritos, pasó por los estudios de KBNE y de Fusión para promocionar su nueva canción I Got You. Pero no solo hizo eso, sino que él decidió comprar a café a todo el mundo que estaba en Likewise Coffee Shop el miércoles. Me pasé para conocerle, sin duda, mírame la cara ahí, estoy bien feliz de conocer a Danny Gokey, qué bueno que pasó el tiempo aquí en el este de Texas. Esta semana el equipo de fútbol de Palestine Wildcats llegó caliente con una victoria. Echa un vistazo a estos aspectos más destacados de ese juego. Los cuartos del final regionales entre Palestine y Chapel Hill. Los Wildcats están buscando asegurar su lugar en el estatal como el año pasado. Pronto los Bulldogs consiguiendo un tiro libre. Ahí está Sael Sauso, quien anota para poner a Chapel Hill arriba. Primero, haciendo el primero a 0. Entonces, ese es el señor
el senior Manny Medina con un pase que fue inclinado, pero aún así hizo su camino a Giovanni Tavera. Él lo manda al fondo y a la red, y Chapel Hill está arriba 2-0 en la primera mitad. Pero veamos si pueden mantenerlo. Con un saque lateral de Mario Escalante al capitán Tony Sánchez, y eso fue el chequeo. Mira eso, ahí está el gol. Moviéndonos a la segunda mitad, los Wildcats empatan ahora a 2. Chapel Hill con otro tiro libre, pero incluso 3 hombres, este fue un infructuoso. Luego Chapel Hill intenta desempatar el juego aquí y tiró el alto, pero se dejaron cortos. Aquí están los Wildcats, llegaron, ganaron, y todos los puntos en ese juego lo hizo Tony Sánchez, el captain, y él es nuestro CBS 19 Player of the Week esta semana. Pueden ver esa entrevista que le quedó muy bien a nuestra Serenity Douglas. Está en inglés, pero deben de verla como quiera. Palestina asegura su lugar a la ronda de semifinales regionales con una victoria sobre Chapel Hill 3-2, y los 3 con la participación de sophomore Tony Sánchez. Esas semifinales que le siguen van a ser contra Frisco Panthers hoy a las 11 de la mañana. Mucha suerte a esos muchachos. Esta semana fue un gran momento para nuestro amigo en Ruby's. Ruby abrió su cuarto local en Jacksonville, oficialmente sirviendo a la gente de esa comunidad. Esto es un gran logro, y quiero que sepas que estamos muy orgullosos de ti aquí en CBS 19. Nos encanta tu restaurante, tu comida, pero sobre todo nos encantas tú como persona, Ruby, porque siempre estás echando para adelante y ayudando a nuestra comunidad. Mucha suerte y éxito, y nos vemos pronto, que todavía tenemos que ir para allá para comer en Ruby's número 4. Y un recordatorio que este fin de semana, es el domingo, será el Día del Niño. Es un evento completamente gratis organizado por nuestro compañero en La Invasora, Meño, de El Show de Meño. Hace una semana Meño estuvo aquí en nuestros estudios y nos contó qué va a haber ese día. Así es, fíjate que el Día del Niño es una de las celebraciones que a mí me gusta mucho. Antes participamos con otras personas, hicimos también en la radio un evento, después llegó COVID, y tú sabes que COVID cambió absolutamente todo. Entonces fue difícil regresar, y entonces dije yo, bueno, ¿sabes qué? Yo tomo el control del evento, yo me hago responsable de la organización, de todo, y uní a pequeños negocios. Fíjate que la primera vez que lo hicimos después de COVID, Mara, ese es el tercer año que lo hago yo, era de que teníamos que pagar el parque, teníamos que pagar los gastos, pero pues no había dinero, ¿verdad? Ajá. Entonces unimos a pequeños negocios con donaciones por sus puestos, y así logramos obviamente hacer el primer evento. Dije yo, ya cuando se pagó el parque, ya lo demás Dios nos va a ayudar, y gracias a Dios sí, la gente participó, nos donaron regalos, los payasos donaron su tiempo en el entretenimiento, y ha ido creciendo, y este año pues nuevamente el domingo 7 de abril, es siempre el primer domingo de abril. Okay. Nuevamente vamos a hacerlo, está abierto a todos los negocios, organizaciones, si quieren tener un puesto, dar a conocer su negocio o ir a vender, pueden hacerlo. Es una excelente oportunidad, hay muchísimos niños, muchísimos padres, muy buen evento para los negocios, hacer el marketing, la publicidad, ponerse enfrente de futuros clientes, así que todos están cordialmente invitados. De nuevo la información, showdemeño.com, ahí está una página que dice Día del Niño, y ahí encuentras toda la información al respecto. Otra vez, el Día del Niño será este domingo, abril 7, de 2 a 7 de la tarde en el Bergfeld Park, que es el Parque de la Foca aquí en la ciudad de Tyler. El Latino Business Expo será la primera de su clase aquí en el este de Texas. Está organizada por varios líderes aquí en nuestro área. Hoy con nosotros tenemos a Flor Ibarra y a Edgar. Edgar, perdóname que se me olvidó el apellido de usted, pero cuéntanos su nombre completo y con quién está representando. Edgar Contreras, estamos representando a LEA, que es Latino Entrepreneur Association. Ok, entonces ustedes conjunto a una muchacha que se llama Antoinise crearon este evento por la primera vez aquí en el este de Texas. Flor, cuéntanos del evento y el propósito. Correcto, sí. Antoinise Jackson fue la que colaboró con nosotros para este evento de Latino Business Expo. Es una gran idea, algo para poder traer a la comunidad más exposure para los negocios latinos aquí en el este de Texas. Colaboramos con ella para este evento que va a ser abril 14.
Y Edgar tiene un poco más de información de los vendors que vamos a tener y el propósito de eso, pero estamos muy contentos de poder estar aquí para poder informar a la comunidad de lo que estamos haciendo por ellos, junto con Anthony's, que como le digo es parte de EmpowerNet. Sí, entonces ella me estaba contando antes de que ustedes vengan a la entrevista que es algo diferente. Ella pensó de esta idea porque pues hay muchos negocios y hay muchas organizaciones que están ayudando a la comunidad latina aquí en el este de Texas, pero el problema es que muchos de nosotros no sabemos qué es lo que hay. Si ustedes nos pueden explicar cuáles son las diferentes organizaciones que ya han asegurado su espacio para ese día y van a estar ahí. ¿Cómo no? Sí, muy bien. Tenemos diferentes categorías de organizaciones y restauranteros o personas que venden mercancía, venden bisutería, comida. Entre ellas tenemos dos food vendors, dos food trucks. La primera es Corazón y La Calentana. Ellos van a ser nuestros food vendors que van a estar ahí vendiéndole su rica comida a todas las personas que atiendan ahí y darle una buena rica paleta a nuestros clientes. Pero también sobre los vendors que vamos a tener en la exposición del 14, viene siendo de fotografía, de florería, viene siendo de belleza. Hay mucho tipo de variedad que tenemos, que todo lo que viene siendo del este de Texas. Ok, entonces me acaban de contar, es el abril 14, ¿dónde va a estar ese evento que la gente puede ir? Va a ser en el Eagles Event Center, va a ser de 12 a 5 de la tarde, ¿verdad? Okay. Vamos a tener música, vamos a tener unas raffles que vamos a estar regalando algunos regalitos, sorpresas para la familia, que vengan todos los niños. Va a ser algo muy familiar. Okay. So, esperamos que todos nos puedan acompañar ese día porque vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para darle, como le dije, exposición a esos negocios. Sí. Y como dijiste tú, muchas de las personas no saben qué negocios están comenzando aquí en el este de Texas. Ahorita hay muchos negocios hispanos y desafortunadamente a veces los pequeños que van comenzando no tienen los resources para poder exponerse. So, ojalá que esto les ayude también. Exacto, y van a estar ahí bien accesible, todo el mundo muy amable en ese local que es el Eagles Event Center y va a ser el domingo, abril 14. Antes de que ustedes se vayan, por favor, cuéntanos del Latino LEA, ¿verdad? Latino Entrepreneur Association, ¿verdad? Sí, Latino Entrepreneur Association fue fundada por Claudia Medina de Gogos Financial. Por mí, Flor Ibarra, tengo una compañía de aseguranza comercial de Flora Business Professionals y también, claro, Edgar Contreras de su negocio de fotografía, Easy Photography. So, los tres colaboramos en tratar de hacer un non-profit para poder dar más resources, más recursos, disculpe, más recursos a la comunidad porque teníamos muchos negocios, muchos clientes que estábamos ayudando porque yo y Claudia compartíamos una oficina. So, nos venían y nos preguntaban cómo hacemos esto, más preguntas que lo que tenía que ver de taxas o aseguranza. So, hablamos nosotros entre los tres y decidimos que pues sería una buena idea si nosotros sabemos los pasos necesarios para que se comience un negocio y les estamos dando la información. ¿Por qué no hacerlo accesible para todos los demás? Y eso es algo muy difícil para muchas personas que quieren hacer su emprendimiento por la primera vez. Hay muchas cosas, hay muchas preguntas que uno no sabe y así pues asesorarse con personas como ustedes que ya lo hacen y lo hacen muy bien. Es una manera buena de conectarse con ustedes. Antes de que se vayan, por favor, díganos su información, cómo la gente puede contactarse con ustedes, si necesitan más información de Latino Business Expo o si necesitan más información de su organización de Latino Entrepreneur Association. Sí, cómo no. Se pueden comunicar con Lea o con EmpowerNet, Anthony's. El email es leallc.org @gmail.com o nos pueden llamar directamente a uno de nosotros de los co-founders. Mi número es el 903-539-8319. Y así, mi número de teléfono viene siendo 903-316-1742, pero sobre la expo pueden encontrar una página en nuestra página web de LEA. Es leallc.org/expo. Ok.
y toda la información está ahí. Y también nosotros le vamos a tener la información aquí en nuestro website y en mi Facebook, que es de CBS19.tv. Muchas gracias por ver esta entrevista y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este día. No se olviden que va a ser el abril 14, es un domingo de 12 a 5 de la tarde. No se la pierdan. Nuestras próximas invitadas son dos mujeres que están marcando una gran diferencia aquí en el este de Texas. Nos vienen a hablar de su taller de bienestar y es algo muy importante porque nosotros sabemos que pues para tener un físico bueno también necesitamos tener nuestra mente en check. So, aquí tenemos a Linda Félix y también tenemos a Paola McBride. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, el sábado que viene, pues ya el abril, pues hoy es 5, mañana 6, será el evento. Pues háblenos de pues, por qué quieren tener este taller y por qué están invitando a las personas para que atendan. Mira, es importante para nosotros, el nombre del taller se llama El Poder Está en Ti. Básicamente, el propósito de nuestro taller es educar a nuestra comunidad para regresarles ese poder de cuidar de ellos, pero de una forma integral, mente y cuerpo sano. En ese taller se estigmatiza mucho los servicios de salud mental porque hay mucha desinformación. Entonces, platicando, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a tratar de romper con ese estereotipo, ¿no? De esa connotación negativa? Pues hablemosle qué formó tu salud mental, cómo se relaciona con tu salud física y cómo puedes recobrar ese poder. Yo estaré dando la porción de la salud mental y mi queridísima Pao nos estará hablando de cómo recobrar tu poder para mantener una vida activa. ¿Cierto, Pao? Exactamente. Queremos educar a la comunidad en cuanto a la actividad física, los beneficios de la actividad física y todo lo que eso conlleva, junto con la alimentación, una alimentación nutritiva que no tiene que ser tan complicada ni basada en dietas, ni siguiendo patrones de personas que vemos, tú sabes, en los medios, sino lo que funciona para ti como seres individuales que somos, porque cada persona tiene diferentes necesidades, entonces eso es lo que queremos compartir con las personas y darles una guía para que cada quien tome control y poder de su salud y bienestar. Sí, me encanta porque esto es algo, yo solamente puedo hablar de mí, no puedo hablar de todo el mundo, pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña y en nuestra familia, nosotros siempre después de tener la cena nos íbamos a caminar por la comunidad. Pues ya, eso yo no lo hago. Yo trabajo por la noche de 2 a 11 de la noche, eso que ya cuando yo llegue a casa me voy a dormir. Exacto. Pero las rutinas son muy diferentes y hay unos diferentes, pues, yo digo seasons of life, que uno va, a veces uno está más ocupado en pues, unos meses que otros. También van a hablar de eso, ¿verdad? De cómo pues, la gente puede tener ese balance de su vida y su salud mental y también su salud regular. Así es. Lo que queremos hacer es hacerlo tan sencillo que no sea un lujo cuidar de ti, sino una prioridad, que sea parte de tu vida, en tu día a día, en las diferentes etapas en las que estás. Y algo que me encanta que dijo Pao es que se va a ver diferente para todos. Entonces, si tú estás en una etapa diferente a la de Paola o diferente a la mía, vamos a estar ahí para ayudarte a ajustar una rutina funcional. Queremos que tengas éxito. Entonces te vamos a dar las habilidades que necesitas en tu caso, porque las necesidades de cada cliente son diferentes. No, eso es verdad. Eso. Y que tu rutina te ayude a tener una vida más relajada, no al contrario, que te estrese y que se vuelve un tormento porque dices, bueno, ¿y esto cómo lo hago? No, queremos simplificar la vida y como tú dices, caminábamos 10 minutos después de cenar. A eso queremos volver, a que aproveches cada oportunidad que tengas a moverte. No es que necesitas pasar todo el día en un gimnasio o con un entrenador, no, sino que tú tomes el control y lo que puedas hacer lo hagas, porque un poco es mejor a nada. Yo digo, aquí están hablando, lo están haciéndose de hacer bien simple, pero uno sabe a veces que uno se busca en una cosa y pues se le olvida lo demás. ¿Me pueden hablar de cuándo va a ser el taller y en dónde lo van a tener para que la gente que esté mirando pues vayan ese día y aparten pues el tiempo para estar con ustedes? Por supuesto. El taller se llevará a cabo en Longview, Texas, en el 1626 East Wiley Street.
Empezaremos a las 10 de la mañana y terminaremos a las a la 1 de la tarde, donde tendremos diferentes actividades, pero sobre todo estamos planeando algo para hacerlos parte del proceso de aprendizaje. No queremos que vayan y se sienten y reciban información. No, queremos que disfruten y que interactúen con nosotros. Ok, pues va a ser algo. A mí, yo soy así, yo me voy a un sitio y si tengo que estar sentada ahí, me aburro, pero ustedes lo van a hacer pues interactivo con las personas. Así es. Ok. Así es de que si vas y te sientas y te estás aburriendo, I'm gonna call you up. Exacto, me dice algo. También, pues a la gente que pues diga, ay, el sábado pues no voy a estar en Longview, pero quiero como quiera contactarme con ustedes. ¿Cómo pueden hacer eso? Mira, me pueden buscar tengo la página de mi negocio que se llama Vive Mental Health Coaching, o me pueden buscar como Linda Félix, y siempre estoy a sus órdenes para contestar preguntas, o si hay alguna necesidad en la que yo les pueda asistir, con mucho gusto lo haré. Pau. Bueno, yo ahorita me pueden encontrar en las redes sociales como Instagram o Facebook como Pau Sedeno 16. Ok, pues está bien. Pues muchas gracias a ustedes dos por estar aquí con nosotros en CBS 19 Unidos. Ya saben que a cualquier momento pueden venir otra vez a hablarnos de este tema que es muy importante. Pero sí, estén ahí en el taller que van a tener este sábado 6 de abril. Ya estamos en el mes de abril. Wow. Sí. Voló. Ya voló. Bueno, pues ya saben que tienen que estar ahí en Longview, Texas. Nuestra próxima invitada va a representar a Fit City Tyler de Lighten Up East Texas Challenge. Ya hemos hablado de este concurso muchas veces en nuestro programa aquí CBS 19 Unidos. Este es su recordatorio que tienen solamente 4 semanas para terminar este concurso. Que estas 4 semanas sí van a contar mucho, porque puede ser que aumentes o sigas bajando peso, que pues ese es el goal de, yo creo que todo el mundo, yo también tengo ese goal a veces en mente. Pero aquí tenemos a Rebeca Olivares. Ella representa a la Bethesda Health Clinic, que es nuestra clínica aquí que ayuda a muchas personas que pues no tienen muchos low cost y and no insurance. Y no insurance. Es un non-profit que pues, yo he trabajado mucho con ellos en el pasado. Pero Rebeca, háblanos aquí, pues el tema es de nutrición, porque pues a veces nosotros comemos de más o pues nos encanta la comida, eso es my personal crutch, que como mucho y pues no me limito, pero usted trabaja con muchas personas y muchos pacientes que tienen diabetes y diferentes condiciones. Sí. Hable pues un poquito de eso y cómo la gente puede monitorear su comida. Okay. So en Bethesda, no nomás miramos pacientes que vienen para chequeos generales, pero miramos pacientes que no tienen seguranza o no pueden ir a pagar mucho dinero para hacer ejercicios. ¿Qué es lo que podemos hacer para nuestros pacientes? Ayudarles y darles instrucciones a qué comidas pueden comer, que no les va a costar mucho, ¿verdad? Tenemos una señorita que se llama Ellie, es una nutritionist que viene a la clínica una vez a la semana y habla con nuestros pacientes qué son las diferentes comidas que puedes cambiar para tratar de perder peso, ¿verdad? Porque pues como dice usted, ¿verdad? Hemos tratado todo en el libro. Tratamos de go fasting, cambiar esta comida, cambiar esta. Y una vez si te sientes nomás frustrated de que no puedes hacer el cambio. Ella te da unas ideas en las cosas que puedes cambiar. Y son simplemente que qué es lo que puedes hacer para cambiar, no nomás de aquí a la semana que viene o al mes que viene, o qué puedes cambiar, pero qué puedes cambiar donde puedes tú pagar tus biles y no tener que depender en gastar mucho dinero en programas de que no tienes dinero. ¿verdad? Exacto. Nosotros hablamos con ellos que son las cositas que puedes cambiar siendo diabético, ¿verdad? Y tus números todavía están altos, que son las comidas que comes, que son las cosas que son carbohydrates, que son las diferentes comidas que estás comprando, que son proteínas o vegetales, ¿verdad? Tratamos de ayudarles en de que pueden ir a la tienda y comprar algo y comer algo bueno y no depender en algo que no pueden comer, ¿verdad? También hablamos con ellos tocantes ejercicios, que son las diferentes cosas que tienen que hacer.
cortando la yarda, haciendo las hojas, limpiando la casa, lavando las vasijas, bailando con su esposo, ¿verdad? Cositas así que pueden hacer que nomás llegando a casa y sentados, porque cuando sales del trabajo estás bien cansada y no quieres hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cositas así de que donde estás moviéndote es lo que necesitamos que trates de hacer. 15 minutos es mejor que nada, 30 minutos es mejor que nada, 1 hora es mejor que nada. Exacto. ¿Verdad? So, nomás tratando despacito, caminando con sus familias, con su esposo, hablando cómo fue tu día ahora, ¿verdad? Vamos a hablar tocante algo que leí en la Biblia, ¿verdad? Algo hablando de la familia. No puedo llegar a la iglesia este domingo, so vamos a hablar algo de que leí en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ser Dios, mi corazón, en las cosas diferentes que están pasando en nuestra vida? Exacto. ¿Verdad? Y unas veces las cosas son muy duras, ¿verdad? De que la clínica de Bethesda es un non-profit, so es para personas que trabajan, pero no tienen seguranza. Y lo que nosotros queremos es de que no llegues a la emergencia donde tienes un bill grandote, ¿verdad? Vamos a verte para tus chequeos. El cobro es $20 o $30 a cada visita. Eso incluye muchas cosas diferentes. Si tienes que ver un especialista, tenemos tantos diferentes especialistas. Mi trabajo allí es trabajar con los especialistas como los orthopedics, los chiropractors, si necesitas una cirugía chiquita. Tenemos esas opciones donde no tienes que ir a pagar muchas cosas, ¿verdad? Okay. Pero queremos de que vengas a cualificar a la clínica para poder verte allí, para que no pase 1 año de la última vez que te vio un doctor y ya eres diabético. Exacto. Y lo que queremos es tratar de prevenir de que seas diabético, ¿verdad? Aquí lo que podemos hacer, cambios en tu vida, de usted, de su señora, ¿verdad? Pero también Bethesda apenas tomó el St. Paul's Children's Clinic. También. So ahora somos Pediatric Bethesda y ellos también cualifican como cualifican sus papás es con cheque o income tax. So esto es para niños que no tienen seguranza, no tienen chips, ¿verdad? También pueden venir a checarse, ¿verdad? Sus chequeos, están malitos, no tienes que ir a la emergencia. Y ellos también hablan con ellos tocante good eating habits, ¿verdad? Para que no los niños sean diabéticos tempranos o tengan problemas de salud antes. So, estamos tratando de trabajar con las mamás y los papás y los niños juntos como familia para tratar su salud. Ok, so, Rebeca nos acaba de dar mucha información ahí, pero nos dio todo. Pero lo más importante es que ella está aquí para ayudarles. Tenemos la clínica Bethesda, eso si usted es una persona pues trabajadora pero no tiene el seguro médico, pueden ir a esa clínica y ver si cualifican para poder ir a verse con los diferentes especialistas que tienen. Bethesda me encanta porque tiene muchos especialistas y son gente que van y donan su tiempo. Si tienen su gente que pues staff y le pagan para estar ahí, pero hay muchas de las personas que son voluntarios y que tienen otras prácticas, pero pasan su tiempo ahí para ayudar. Y también ahora, como acaba de decir, tienen clínica pediatra. Ellos hicieron un merger con el St. Paul Children's Services, que eso empezó, yo creo que fue este año, ¿verdad? This year. Y tienen a muchos especialistas que son pediatras que pueden ayudar a sus niños. Lo más importante es que vayan a ver el doctor, que no tengan el miedo, que no tengan dinero o cualquier cosa y después algo pase que sea más, pues, cómo es peor para su salud. Y muchos no vienen porque tienen miedo de que sí encuentran algo. Pero por eso queremos de que vengan para su chequeo cada año, para hacer sus exámenes de sangre, ver el doctor y todo está bien esta vez, ¿verdad? Sí. Antes no se miraba el doctor hasta cuando ya estabas enfermo, tenías algo mal. Entonces para ese tiempo ya eres, ¿verdad?, diabético, ya tienes alta presión. Exacto. So, queremos visitas well checkups, como los niños chiquitos, ¿verdad? Para los adultos, para estar seguros de que todo esté bien, ¿verdad? And we also have una clínica en Lindale, so if people viven en Greenville o viven en la área de allá, también pueden venir a ese lugar, cualifican en Bethesda, pero así no pueden ver los doctores allá y no tienen que travel into Tyler. Exacto. También están haciendo exámenes de sangre allí, también no tienes que venir todo hasta Tyler. Okay. ¿Verdad? And la información también está en el website de Bethesda Health Clinic. Okay. So they can look for the information there, pueden fijarse, les dice, cómo puedo cualificar. Exacto. Okay. También tienen donde pueden aplicar por el internet si no pueden ir a la clínica.
Ok, pues ahí le vamos a tener la información de Bethesda Health Clinic. Vayan a su enlace allí en el website y vayan a ver toda la información que tienen para que mantengan su salud pues al día. Muchas gracias, Rebeca, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Muy buena la entrevista, nos acaba de informar de muchas cosas que hasta yo ni sabía. Muchas gracias. Gracias. Si tienen preguntas, nomás llamen, pueden venir para un tour si quieren, o nomás tenemos tantas diferentes iglesias aquí de Tyler de que han venido con nosotros y hacen clínicas en sábados también. Okay. So, si es de que necesitan una cita el sábado, más tienen que hablar en el teléfono y preguntar cuándo vienen los doctores un sábado y les avisan y ponen cita y así no faltan trabajo. Porque si no trabajas, sueldos no vienen. Eso es verdad. Eso es muy eso es lo que es más importante para ellos. Pues muchas gracias, Rebeca. De nada. Y gracias a ustedes por ver esta entrevista. Ok, gracias. Ahora queremos ver nuestro pronóstico de tiempo que está creado por nuestro jefe meteorológico, Brett Anthony. Él no crea esto todas las semanas, sino los traduce en español para que nosotros podamos tener nuestro pronóstico específicamente en nuestro lenguaje. Aquí tenemos del sábado hasta el próximo viernes. Él dice que van a haber muchos vientos el sábado y empezando el domingo va a llover. Vamos a tener una semana muy lluviosa. El lunes, si saben, es el día del Solar Eclipse, que se supone que sea de 12 a 2 de la tarde. Vamos a estar aquí todo el día en vivo hablando de este gran evento, pero dicen que pueden haber muchas nubes ese día. Manténse al tanto aquí en nuestro website cbs19.tv. Ahí le dejamos el pronóstico actualizado y más detallado específicamente para el lunes, que va a ser ese evento que todo el mundo está prestando atención. Acuérdense de buscar sus Solar Eclipse Glasses para que puedan verlo bien. Bueno, esto es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, me pueden dejar un mensaje por email o también en mis redes sociales o también me pueden llamar. Siempre les dejo mi número de teléfono aquí en la pantalla. Gracias por su apoyo y nos vemos en 2 semanas.